En el documento sobre arrancadores directos trifásicos para motores de inducción con inversión del sentido de giro, se describe cómo funcionan los circuitos de potencia y de control para este tipo de sistemas. Circuito de potencia. Este circuito se encarga de alimentar el motor. Utiliza dos contactores, KM1 y KM2, los cuales son responsables de permitir el paso de corriente a través de los devanados del motor para que éste gire en un sentido u otro. Al accionar KM1, el motor gira en un sentido, y al accionar KM2, invierte su sentido de giro. Es importante evitar que ambos contactores se activen al mismo tiempo, lo que podría causar un cortocircuito bifásico. Circuito de control. El circuito de control es el encargado de gestionar cuándo y cómo se acciona el motor, además de proporcionar protección. Entre los componentes clave mencionados están fusibles F1 y F2. Protegen el circuito de control. RT 9596 se abre en caso de sobrecarga, protegiendo el motor. RT 9798 señaliza una falla cuando ocurre una sobrecarga. Botones de parada y arranque. El botón S1 detiene el motor en ambos sentidos, mientras que S2 arranca el motor en un sentido, y S3 lo hace en el sentido opuesto. Enclavamiento. Los contactos auxiliares de los contactores, KM1 y KM2, evitan que ambos se activen al mismo tiempo, previniendo un cortocircuito. Luces indicadoras. Las lámparas verde y amarilla indican en qué sentido está operando el motor, mientras que la lámpara roja señala una falla por sobrecarga. Además, el sistema incluye un breaker termomagnético que actúa ante un cortocircuito, desconectando el circuito para proteger el equipo. Esta estructura asegura que el motor funcione de manera segura y eficiente, con la capacidad de invertir su sentido de giro sin riesgos de fallas eléctricas graves. Vamos a desglosar con más detalle los componentes y el funcionamiento tanto del circuito de potencia como del circuito de control, para que quede completamente claro. Circuito de potencia. Este circuito es el encargado de suministrar la energía eléctrica al motor trifásico, asegurando que pueda operar en ambos sentidos de giro. A continuación, detallo sus principales características y funcionamiento. 1. Contactores, KM1 y KM2. Estos son dispositivos electromecánicos que permiten o interrumpen el paso de corriente hacia el motor. KM1, conecta las fases en un orden específico, R, S, T, para que el motor gire en un sentido. KM2, invierte dos de las fases, por ejemplo, cambiando S y T, lo que genera el cambio de sentido de giro del motor. Nota importante, KM1 y KM2 nunca deben activarse simultáneamente, ya que esto produciría un cortocircuito entre dos fases. 2. Seguridad del circuito de potencia. Breaker termomagnético. Protege contra cortocircuitos y sobrecargas en el circuito de potencia. Si ocurre una anomalía, desconecta el suministro eléctrico para evitar daños en el motor y otros componentes. Fusibles, también pueden utilizarse como protección adicional en las líneas de alimentación. Circuito de control. Este circuito regula y supervisa la operación del circuito de potencia y del motor. Incluye elementos clave que permiten la manipulación segura y eficiente del sistema. Vamos componente por componente. 1. Protección del circuito de control. F1 y F2, fusibles, protegen los componentes del circuito de control contra cortocircuitos o sobrecorrientes. Relé térmico, RT. Contactos RT, 9596, se abren automáticamente en caso de una sobrecarga, desconectando el circuito de control y protegiendo al motor. Contactos RT, 9798, activan una lámpara o señal para indicar que ocurrió una falla de sobrecarga. 2. Botones de operación. S1, botón de parada. Este botón abre el circuito de control, deteniendo el motor independientemente de su sentido de giro. Es un interruptor normalmente cerrado, NC. S2, botón de arranque para un sentido. Este botón activa KM1, permitiendo que el motor opere en el primer sentido de giro. S3, botón de arranque para inversión de giro. Este botón activa KM2, invirtiendo el sentido de giro del motor. 3. Enclavamiento eléctrico. Los contactos auxiliares de KM1 y KM2
normalmente cerrados, están conectados al circuito de control del contactor opuesto. Esto significa que si KM1 está activo, el contacto auxiliar NC de KM1 se abre, bloqueando la activación de KM2, y viceversa. Este mecanismo asegura que los dos contactores nunca puedan activarse al mismo tiempo, evitando un cortocircuito bifásico. 4. Luces indicadoras. Lámpara verde, indica que el motor está operando en el primer sentido de giro, controlado por KM1. Lámpara amarilla, indica que el motor está operando en el sentido de giro inverso, controlado por KM2. Lámpara roja, se enciende para señalar que el relé térmico detectó una sobrecarga. Inversión de giro con finales de carrera. En algunos sistemas, se implementan finales de carrera, interruptores mecánicos, para detener el motor cuando alcanza un límite físico, como en aplicaciones de puertas automáticas o elevadores. En este caso, los finales de carrera son interruptores normalmente cerrados, NC. Cuando el motor alcanza el extremo del recorrido, el final de carrera se abre, cortando el circuito de control y deteniendo el motor. Esto proporciona una protección adicional para evitar daños mecánicos en el sistema. Flujo de operación del sistema. 1. El operador presiona S2 para arrancar el motor en el primer sentido de giro. 2. KM1 se activa, cierra sus contactos principales y auxiliares, y alimenta el motor. La lámpara verde se enciende para indicar operación. 3. Si el operador desea cambiar el sentido de giro, presiona S3. Esto activa KM2, desconecta KM1 mediante el enclavamiento, y el motor comienza a girar en el sentido opuesto. La lámpara amarilla indica esta condición. 4. En caso de emergencia o necesidad de detener el motor, el operador presiona S1, que abre el circuito de control y desconecta el motor. Este sistema es robusto, seguro y adecuado para aplicaciones industriales donde se requiere un control sencillo y confiable del sentido de giro de motores trifásicos de inducción. En el circuito de control, los contactos se comportan como interruptores que pueden estar abiertos o cerrados, dependiendo de la posición de los dispositivos asociados y de las condiciones de operación. Aquí te detallo los estados de los principales contactos en el sistema. Contactos normalmente abiertos, NO. Los contactos normalmente abiertos están abiertos en su estado de reposo, y se cierran cuando se activa el dispositivo correspondiente. Se usan para iniciar acciones en el circuito. 1. Contactos de retención, KM1, 1314 y KM2, 1314. Estado de reposo, abiertos. Estado activado, se cierran cuando el contactor, KM1 o KM2, correspondiente está energizado, manteniendo el circuito cerrado incluso después de liberar el botón de arranque, S2 o S3. 2. Contactos de arranque, S2 y S3. Estado de reposo, abiertos. Al presionarlos, se cierran momentáneamente, permitiendo que se energice el contactor correspondiente, KM1 o KM2. 3. Contactos de señalización, KM2, 1112 y KM1, 1112. Estos contactos suelen utilizarse para encender luces indicadoras o activar otros dispositivos en el circuito. Estado de reposo, abiertos. Estado activado, se cierran cuando el contactor asociado está energizado. Contactos normalmente cerrados, NC. Los contactos normalmente cerrados están cerrados en su estado de reposo, y se abren cuando se activa el dispositivo correspondiente. Se usan para interrumpir el circuito cuando sea necesario. 1. Contactos de enclavamiento, KM1, 1112 y KM2, 1112. Estado de reposo, cerrados, permitiendo la activación del contactor opuesto. Estado activado, se abren cuando el contactor correspondiente está energizado, KM1 o KM2, bloqueando la activación del otro contactor y evitando cortocircuitos bifásicos. 2. Botón de parada, S1. Estado de reposo, cerrado, permitiendo la continuidad del circuito de control. Al presionarlo, se abre, interrumpiendo el circuito y deteniendo el motor. 3. Relé térmico, RT, 9596. Estado de reposo, cerrado, permitiendo el funcionamiento normal del circuito. En caso de sobrecarga,
Se abre automáticamente, desconectando el circuito de control y deteniendo el motor. Importancia del estado de los contactos. Contactos NO. Permiten que el circuito se active solo cuando el operador lo decide o cuando se cumplen ciertas condiciones. Contactos NC. Interrumpen el circuito en situaciones de emergencia, sobrecarga o para evitar activaciones simultáneas peligrosas. Estos comportamientos son esenciales para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema de control y potencia. Los interruptores de final de carrera y los microinterruptores, microswitches, son dispositivos de control utilizados ampliamente en sistemas eléctricos y mecánicos para detectar posiciones extremas, activar o desactivar circuitos, y garantizar la seguridad en operaciones automáticas. 1. Interruptores de final de carrera. Los interruptores de final de carrera son dispositivos mecánicos diseñados para detener o cambiar el estado de un sistema cuando se alcanza un límite físico o una posición específica. Características principales. Estructura. Tienen un actuador mecánico que puede ser una palanca, un rodillo, un émbolo o un botón. Este actuador es presionado por una parte móvil de la máquina. Incluyen contactos eléctricos, normalmente abiertos N o normalmente cerrados NC, que cambian de estado al ser accionados. Función. Detienen un motor cuando un carro o plataforma alcanza el extremo de su recorrido, por ejemplo, en elevadores, transportadores o grúas. Protegen contra daños mecánicos al evitar que el sistema sobrepase sus límites. Aplicaciones comunes, en sistemas de control de puertas automáticas. En líneas de producción, para detectar y contar productos. En maquinaria industrial para posicionamiento y seguridad. Ejemplo de operación: si un carro en movimiento acciona un interruptor de final de carrera, el interruptor corta la energía al motor, manteniendo el sistema en la posición deseada. Si está integrado en un sistema de control, puede enviar una señal para iniciar otra operación. 2. Microswitches, microinterruptores. Los microinterruptores son dispositivos electromecánicos pequeños y sensibles que cambian de estado con muy poca fuerza aplicada. Se utilizan para aplicaciones que requieren precisión. Características principales. Estructura. Incluyen un actuador que puede ser una palanca, un botón o un rodillo. Contienen contactos NO y NC que cambian rápidamente de estado cuando se acciona el actuador. Generalmente más pequeños y compactos que los interruptores de final de carrera. Función. Se activa con movimientos pequeños o fuerzas ligeras, ideal para aplicaciones de precisión. Son altamente confiables debido a su diseño de acción rápida, que garantiza una conmutación consistente y repetitiva. Aplicaciones comunes: detectar apertura o cierre de puertas en electrodomésticos como microondas. En robótica, para detectar límites de movimiento. Control de posición en dispositivos pequeños como impresoras o cámaras. Ejemplo de operación: un microinterruptor puede detectar el cierre de una puerta de seguridad y permitir el funcionamiento de una máquina. Si la puerta se abre, el microinterruptor desactiva la máquina inmediatamente. Diferencias clave entre ambos dispositivos final de carrera: generalmente más grande, microinterrupto compacto y pequeño, dependiendo de la fuerza mecánica requerida.